en esta cuestión de los fideicomisos, espacios como el FONCA, San Ildefonso, el CNA, Ujú. ¿qué es lo que nosotros deberíamos de pedir para que el FONCA no se sienta como en esta situación tan frágil? No, bueno, hay que decir que Secretaría de Cultura ya hizo su chamba, ¿no? O sea, ya fue, digamos, a demostrar, en esta metáfora que decíamos de que fuese una suerte de notificación de embargo, Ujú, se pusieron a trabajar y enviaron ya la documentación a Hacienda y a Función Pública. ujú. Que ahí es Pero donde pregunta nosotros, técnica, ¿no es como un poco como malo que nos estemos como curando en salud en este sentido y no haya algo que sea como de que, oye, ¿por qué parece que, o sea, digamos que a la percepción pública, número uno, pensamos que con este nuevo presidencialismo a la cultura le iba a ir muchísimo mejor, porque la cultura fue como uno de los grandes sectores que apoyaron al candidato y han sido de los que han apoyado a este presidente. bueno, a la Y cultura no le va bien bajo ningún presidencialismo, ¿eh? no le va bajo ninguno, pero pareciera o sea, si recordamos un poco, creo que el ejemplo más claro es esta Susana Zabaleta diciéndole bye bye a la gaviota y diciendo ahora sí nos va a ir mejor. Y Sí, un primer muchísimo, desdén fue que no, que el presupuesto se redujo. A pesar de que ellos dijeran que no se redujo, porque la realidad es que vamos a dejar de gastar y vamos a dejar de tener dobles funciones, entonces en realidad creció no sé qué, tal se redujo y tal fue la presión que lo tuvieron que volver a poner al presupuesto del año pasado de cuando sucedió eso. uh-huh. Luego, el FONCA ha estado en el foco de la mira desde los nombramientos de Bellatín y el último nombramiento, y pareciera que está como en un estado de que lo quieren quitar. Entonces, número uno sería, ¿por qué necesitamos un FONCA? Y número dos, ¿cómo hacemos para que el FONCA no esté en esta situación cada que sale un decreto, cada que alguien decide que ya no quiere pagarle al sector cultural y todas estas cuestiones? Sí, mira, son tres puntos. Uno, ¿por qué es necesario ya, digo, decir que no han cumplido? Pues toda la gente lo sabe, ¿no? Llegaron con una vaga idea, con un gran discurso, pero una vaga idea de lo que era la cultura en la administración pública. El caso de Velati, bueno, sienta un precedente porque se dio en un contexto, además, y esto hay que decirlo, en el que Jesús A. Rodríguez echaba más leña al fuego, Uh diciendo que -huh, debía desaparecer el FONCA, San Juana Martínez desde Notimex, atosigando también el tema de los creadores, uh -huh, Hernán Gómez en ese momento también, desde un medio público, uh sacando -huh, reportajes que avivaban más el fuego, uh -huh. y la Secretaría de Cultura callada, ¿no? Después viene esta reunión a la que decide no ir Velati y genera una crisis y ya sabemos, ¿no? Un cambio donde ahí se dijo que se tenía un diagnóstico, ya se estaba trabajando en un diagnóstico del FONCA, el cual tampoco conocemos. Ahí está José Manuel, creo que ya apareció, ¿no? Sí, pero el problema es que cuando lo trato de conectar me dice, a ese usuario no lo puedes invitar. Ah, vale, vale, vale. Punto dos, ¿por qué es importante que exista un FONCA? Un fondo para la creación. No es únicamente, tengámoslo presente, no es únicamente el fomento a la creación de los artistas, creadores y demás, sino también eh, restauración del patrimonio, Uh ¿no? -huh, Se han hecho también muchísimos proyectos, no solamente con la sociedad civil organizada, sino también uh con la -huh, iniciativa privada. O sea, el Estado debe fomentar la creación, debe tener estímulos para la creación, como se ha venido haciendo. uh -huh. Tanto el INA, que mencionabas, como el INBA, como el FONCA, fueron instituciones que se replicaron en muchos países, no solamente de América Latina, o sea, fueron paradigmáticos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer para que eh, perviva una institución de esta naturaleza? Secretaría de Cultura creo que ya ha hecho lo que debía hacer, que mientras son peras o manzanas, me sujeto al decreto y voy y llevo la documentación, ¿vale? El documento, el decreto es ilegal, bueno, eso ya lo discutiremos después. Entonces yo creo que ha hecho, bueno, como ha hecho, ¿no? Ha hecho lo que ha podido. Oye, Ahí pero por ejemplo, necesitamos un acto de nacimiento.
por ejemplo, en este sentido, en términos ya no nada más de cuestión legislativa, porque tú también eres especialista en la comunicación y creo que este es un tema muy importante en términos de comunicación. ¿No sientes que es un poco agresivo que dada la crisis sanitaria que estamos viviendo en el país, salga un decreto de esta naturaleza cuando las instituciones, las secretarías nos están pidiendo que nos quedemos en nuestra casa, que hagamos otra clase de trabajo y justamente estarles pidiendo así de, oye, ¿sabes qué? Ahorita que no estás en tu oficina, necesito que me mandes todos los papeles que tienes acerca de tus pagares? Bueno, sí, 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 se puede ver así, pero tenemos el problema de fondo, que es un gobierno que no cree en esta pandemia. Entonces, de ahí ya estamos mal, ¿no? Hay un, creo que mediáticamente tampoco han sabido llevar la crisis. En tema cultura, siempre la comunicación ha sido un problema constante. Uh -huh. Esos silencios largos, no decir nada, Bueno, estar ¿cuánto retuiteando. tiempo se tardaron en contestar a este decreto? ¿Se tardaron como 3 días? Sí, sí, sí. A ver, ya no tienen a Luis Cacho, que era el anterior jurídico. Hoy tienen Uh una -huh. experta, ahora sí tienen una gran abogada, Erendira, en esta área pues jurídica de la Secretaría. Entonces, sí se echa en falta, pues, que una secretaría más activa. Sí da a conocer lo que se viene haciendo, ¿sí? Pero en una coyuntura como esta, no puedes tardar y generar un silencio de esta manera porque pues, la incertidumbre crece. Sí, claro, habrá quien diga, ay, tranquilos. Las crisis son así. Que no lo quieran ver es otra cosa, ¿no? Pero sí me parece lamentable porque no ha sido uno de los fuertes. O sea, la comunicación ha fallado siempre, con Velati, con todas las crisis que ha tenido esta secretaría, el problema de la comunicación siempre ha estado ahí presente. Y sacan ahora en medio de la crisis, decíamos, bueno, por lo menos sería bueno saber antes del anuncio, que no fue tal, del domingo pasado, si Secretaría de Cultura tiene un estimado Uh de -huh. el impacto que va a tener esta emergencia sanitaria. Pues no Uh lo -huh. tiene. No estaba ni siquiera avisada de este decreto, les cae por sorpresa y viene todo, vienen a agravar la crisis, ¿no? Sacan un programa, y a lo mejor eso que voy a decir puede sentar mal, pero, pero sí creo pertinente. Sacan un programa, Contigo en la Distancia. Uh -huh. Quiero pensar, queremos pensar que tienen los derechos o la autorización, digamos, de los herederos de César Portillo de la Luz, porque están utilizando un nombre que de acuerdo a la ley a nuestra ley federal de protección, Uh -huh. la ley del INPI, ¿no? El artículo 90 en la fracción 14 es muy claro, ¿no? A ver, estamos en una sí, pero la primera institución en Que debería de garantizar cuidar los eso. derechos, ¿sí? De autor, los derechos culturales, es la Secretaría. De hecho, Indautor ya es parte de esta estructura también, ¿no? Entonces, sí Espérame, me por parece, son ejemplo, ¿el muchas Indautor en cosas. dónde cae? Está en Secretaría de Cultura. Ok. Antes estaba en la CEP, ahora está en Secretaría de Cultura. Ajá. Pues son muchas cosas, sí, pero nosotros lo que hemos decidido es responder a partir de los actos de autoridad. Es decir, vamos a esperar ahora el próximo acto de autoridad para fijar también un posicionamiento, ¿no? Primero creemos que de entrada, así como está estipulado, es ilegal. Y, por ejemplo, ahí cómo podemos confirmar, que yo sé que se va a escuchar como muy mala onda, que la Secretaría de Cultura realmente está entregando los pagarés que se necesitan. Porque lo único que hicieron fue el día de ayer sacar una serie de tweets, la Secretaría de Cultura, que es esta Alejandra Fausto, diciendo que está presentando como los papeles, pero hay como una especie de carta de Sí, no, recibido ahí o, habría o, que o, confiar o en la algo. institución, ¿no? O sea, habría que confiar en que las instituciones están haciendo su trabajo. Pero Ya la para, realidad es que bueno, para hemos un tenido trabajo muchos problemas posterior, en ese pues bueno, sentido. pues una solicitud de información, ¿no? En Uh -huh. donde pudiéramos ver qué fue lo que se está entregando, qué fue lo que se entregó en esta coyuntura, ¿no? Uh -huh. Para el análisis, ¿no? De esta crisis. Pero sí creo que de entrada ya hicieron lo que debían hacer.
Vamos a Ahora, entrar después a la fase de qué tan legal es este decreto y la ahora, manera sobre todo en que quieren disponer de los recursos, ¿no? los que son beneficiarios ahorita directos del FONCA y los que están aplicando para el FONCA de este año, ¿en qué cosas crees que se deberían de fijar y qué cosas deberían de poner atención para poder apoyar que no desaparezca? Pues mira, yo más bien me iría así con certeza a decirte donde ya hay recurso comprometido. Ujú, O sea, donde hay recurso comprometido creo que se puede generar un perjuicio ujú. si se llega a Que concluir que serían el que punto los debe. que son de los... Becarios, los becarios. Sí, sí, los becarios. Yo creo, no, de verdad, no creo que vayan a desaparecer el FONCA. O sea, de verdad no creo. Y si Mira, así fuera, te voy insisto, a decir, no pensamos que realmente iban a cancelar lo del aeropuerto y lo han hecho. Entonces, ayer estaba viendo con Luis la de Guerra Mundial Z mm, y hay una parte en la que se van a Israel y explica muy claramente el chico de Israel. Dice algo así como de que, miren, cuando llegaron los nazis, no pensamos que nos iban a mandar a campos de exterminio y nos mandaron. No pensábamos en el 70 que nos podían tienes toda hacer la actos de terrorismo en las Olimpiadas y nos los hicieron. Y una tercera, no me acuerdo cuál, también de países árabes. Entonces llegamos a la conclusión de que vamos a trabajar el 10º hombre. Entonces, cuando 9 personas están de acuerdo con algo, el 10º tiene que estar en contra de lo que opinan los 9 y plantear una situación para esa estrategia. Y dice, entonces cuando a mí me asignaron a los zombies, obviamente ninguno pensamos que fueran a existir los zombies, mira. pero yo pensé, pues, ¿qué podríamos hacer para evitar los zombies? Pues vamos a hacer una muralla, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pensando que jamás iba a suceder, pero por si las flies. Entonces, Claro. vamos a pensar en un caso por si las flies. ¿Qué sí podemos hacer el Mira, sector cultural? no, yo me resisto a creer que vayan a desaparecer. No es un fondo, es una institución. ¿Sí? Pero entonces O en sea, ese caso tendríamos que cambiarle el nombre. no, no. O sea, pues vamos viendo qué fue lo que presentaron. Creo que ya hicieron su trabajo. Vamos a Uh -huh, esperar qué resultado tiene eso que entregaron, ¿no? uh -huh. Y es ahí donde también se echa en falta. El primer señalamiento que yo hice al principio fue que este consejo que se formó hace unos años con la anterior secretaria de Cultura, que no tenía razón. A ver, duró siendo con una culta, es decir, consejo, más de 26 años, nunca tuvo un consejo, nunca tuvo consejero. Ajá. Cuando se convierte en secretaria de Cultura, el primer acto que se hace, uno de los primeros actos, es crear un consejo. Ese Y, consejo está y, vigente, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, es un acuerdo. y que no ha vuelto a tener No, nada. Y no ya sé se si les llegó a murieron como sesionar. 3, ¿no? Exacto. Pero es donde digo, bueno, o lo tienes o no lo tienes. Y si no lo vas a necesitar, bueno, pues genera otro acuerdo, liquídalo, renueva este que está, no lo sé. Pero sí, creo que se requiere tener un consejo, porque la secretaria no puede con todo. Lo estamos viendo. Uh -huh. Y porque si alguien, además, en esta crisis, bueno, también debe ser un consejo y debemos cambiar la percepción de los consejos, pues gente que sí sea también de otras áreas, ¿no? Uh No, -huh. queremos todo que sean eminencias culturales, pues mira, de ahí solo puede salir una muy bonita definición de cultura y nada más. Pero si no invitas a tus homólogos de turismo, de economía, de Secretaría del Trabajo para hacer una política transversal, pues entonces liquida ese consejo, pero desde ahí estamos mal. O sea, un consejo que existe por acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que no sesiona, que no quieren saber nada de él, que no han dicho nada, nada. Y un decreto ilegal. Entonces, al final, pues se genera una gran incertidumbre que viene a rematar ese gran silencio de la Secretaría, que ahora, bueno, por lo menos ya sabemos que se ha sujetado a lo que establecía este decreto, ilegal o no, bueno, se ha sujetado a él y vamos a ver qué resulta de, Uh -huh. de esa información que entregó a Función Pública y Hacienda, ¿no?
Oye, y en ese sentido, digamos que estábamos hablando de la presión que ha ejercido el sector cultural. Y cuando empezó lo de Bellatín, cuando fueran las pláticas, todo eso, el sector cultural se ha empezado como a fortalecer. Y apareció una carta firmada por varias personalidades de change.org. Ujú. ¿Tú qué opinas de esta forma de tratar de cambiar el sector cultural? Porque si revisamos la historia de cuestiones que han salido en change.org, el único que ha salido como afectado real de una petición de esa naturaleza ha sido el Museo Jumex con la cuestión de cuando se iba a presentar este nicho. Yeah. Y que fue una cuestión que era más de maltrato animal que de una cuestión cultural. Pero Ujú. todas las demás peticiones no han tenido como una consecuencia real, por decirlo de alguna manera. Sí, mira, yo creo que es apelan, mejor dicho, a la condena moral. Hoy ninguna Ujú, empresa, ningún gobierno, en este marco de la comunicracia, se quiere ver envuelto en un problema que tenga, eh, que lo coloque en el escenario negativo del ujú, espacio social, ¿no? En el lado negativo del entramado social. Y en ese sentido han funcionado. La propia ujú, CNDH, lo que nosotros hemos venido haciendo es apelar a la condena moral, porque las ujú. resoluciones de la CNDH son de carácter indicativo, no vinculante, no así otras, ¿no? Pero en esta concretamente sí, nadie se quiere ver involucrado en eso y creo que se puede aprovechar. Ahora, ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, ¿no? Esto que he mencionado últimamente. Creo que habría que reaccionar más allá de estas cartas, más allá de juntar abajo firmantes y que sí ayudan, que sí Ujú, ayudan, pero con una petición más concreta. Es una petición concreta ujú. y a mí me parece que lo que debiéramos estar haciendo, de hecho nosotros ya lo hicimos, es solicitar a la Secretaría de Cultura que se manifieste sobre la legalidad del documento. Qué bueno que ya entregó, sobre todo por los plazos, no tenían 15 días. Ahora veamos qué tan legal es ese documento. Eso es muy importante, porque de ahí depende, ¿sí?, la desaparición o no y los actos posteriores que se puedan realizar. Pero, por ejemplo, vamos a pensar en esta cuestión de la legalidad. Entonces, la Secretaría de Cultura se da cuenta, con los puntos que ustedes les han marcado, que este documento resulta que no puede ser legal por otras leyes que ya están antes, que la ley de la austeridad. Uh -huh. La Secretaría de Cultura puede demandar al Ejecutivo No, 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 de no que, los veo de que haciendo está eso. haciendo una cuestión ilegal. Hombre, podría, pero a ver, no los veo haciendo eso. O sea, No, no, o sea, obviamente yo tampoco los veo haciendo eso, pero sí los ves teóricamente replicando todo lo que dice el presidente, sí los ves existiría esa replicando. posibilidad. Hombre, claro, alguien tiene que decirlo. O O sea, sea, yo realmente podría la Secretaría de Cultura decir, ir a la Suprema Corte de Justicia y decir, y el el, CONA, el, no, bueno, el, a ver, ¿cómo se llama? El Ejecutivo me está haciendo esto y no me lo puede hacer, o dónde sería ese acto. digo, es un gabinete muy peculiar, ¿no? Pero no llega tanto. No, 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 yo No sé. los veo, no los veo haciendo eso. Pero sí creo que se tiene que mencionar, sí se tiene que señalar, ¿no? Como punto número uno. Luego ya veremos lo demás, ¿no? Y con así también en su ámbito podría ser lo mismo. Hay colegas que se están moviendo en este ámbito de la ciencia y la tecnología. Uh -huh. Nosotros en lo que compete aquí a cultura creo que sí es necesario quitar esos fideicomisos que no funcionan, que ya cumplieron su finalidad, pero sí, ojo, con este en particular, que me parece que no solamente es un fondo, es una institución que ha perdido a lo largo de generaciones, ¿no? Entonces me parece que no es así nada más borrarlo, ojo, con un decreto, y lo que más preocupa, y esa es una observación que también hacía José Manuel en este análisis que hace muy acertado, es que está excediendo este decreto Uh -huh. la esfera de competencias no solamente del Poder Legislativo, ¿sí? O sea, de leyes muy particulares. O sea, no puedes tú decir desaparezcan, insisto, los decretos, depositen el dinero en la TESOFE, que voy a implementar un programa en el marco de... No,
en ese proceso participa el Poder Legislativo. Esas son las reglas que ellos mismos fijaron, ¿no? Entonces, Oye, eso es lo que preocupa, ¿no? Que se esté diseñando un país o el país de un solo hombre, ¿no? Otra vez volver al presidencialismo, a los decretos, y me parece que no. Debe haber un diálogo entre poderes. Eso es lo que debe primar, ¿no? y Armando nos está preguntando sobre el CNA. ¿El CNA cómo entraría dentro de este entramado? Todos, todos los documentos, necesitamos ver qué fue lo que entregó Secretaría, ¿no? O sea, a partir de este decreto, nosotros lo que decimos es ilegal, hasta que nos digan lo contrario, ¿no? Este, dos, viene un siguiente acto de autoridad. Y a partir de ese acto de autoridad, vamos nosotros otra vez a decir, bueno, nos parece, pero a partir de los actos de autoridad, para no especular, ¿no? Porque ahora dices, no, es que dicen que 7, no, son 6, no, este sí entra, este no. ¿Por qué? Por ese vacío institucional que hay en la comunicación de la Secretaría, ¿no? Entonces me parece que lo primero nosotros hemos decidido avanzar así, es analizar el decreto, tenemos una observación muy puntual del decreto, ahora vamos a ver lo que envió Secretaría de Cultura a Función Pública y Hacienda y cuál es la respuesta y a partir de ahí actuar en consecuencia. Al final, yo creo, espero, no creo, espero que sí eliminen los que ya no tienen razón de ser, pero que se conserven estas instituciones que hacen mucha falta, y más en este momento, ¿no? Bueno, y las personas que ahorita son becarios, regresamos a la pregunta. En algún momento se habló de generar una especie de amparo. ¿Es necesario que saquen este amparo? ¿Es necesario que junten documentos? ¿Es necesario que busquen un abogado? ¿Es necesario que se preocupen? ¿O qué es En, lo que podrían hacer ellos? en un escenario en el que decidieran desaparecer el FONCA, ¿no? Y con el recurso comprometido que tiene este fondo, aquellos que se vieran afectados les están generando un perjuicio, ¿no? Podrían proceder al amparo. Con argumentos como cuáles, como estos, ¿no? La ilegalidad del decreto, eso está por verse. Yo, en verdad, espero que puedan eh, considerar, ¿sí? Muy bien lo que van a hacer y que sí nos quitemos esos que verdaderamente ya no funcionan, no sirven, no abonan, no tal, pero conservar estos que apuntalan la política cultural del país, ¿no? Porque no, además hay otra cosa, es un señalamiento que ha hecho reiteradamente José Manuel. Cuando nosotros nos vamos a las tesis, hay tesis de la Corte que te hablan de la progresividad, esto que explicamos en materia de derechos Uh fundamentales es -huh. muy importante, más en tema de cultura. Y la progresividad es que el Estado, a través de sus instituciones, tienen que hacer acciones afirmativas para garantizar el derecho de acceso y el Uh -huh. ejercicio de los derechos culturales. El derecho de acceso a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales. Si desapareces algo, es para mejorarlo, pero no para Uh -huh. generar un perjuicio. Oye, y en ese sentido, haciendo como una pregunta como un poco fuera de lo que está sucediendo, el hecho de que estén desapareciendo las plazas de contratación normal, los capítulos 1000 y la creación del capítulo 3000, ¿sería un acto de privación de esos derechos culturales? Sí, yo creo que habría que ver en cada caso, pero mira, algo que hemos notado y que sí vamos a estar insistiendo mucho es, si de esta crisis no sale fortalecido, bueno, esperemos que no ocurra nada catastrófico, que sea el menos daño posible, ¿no? En lo general, pero en el sector, y de esta crisis no salimos fortalecidos, y me refiero a fortalecidos con un nuevo marco jurídico en materia de seguridad social, Uh -huh. ya no va a ocurrir, ¿eh? O sea, creo que este es el momento para hacer un replanteamiento a la Secretaría de Cultura, que es el principal empleador, ¿no? Estos bienes y servicios, y hacer una reforma, creo yo, a la Ley Federal del Trabajo, ¿no?
tomar en serio lo de la prestación de la seguridad social, bueno, ver hasta dónde es posible, bajo qué régimen. Hay regímenes que lo han que mejor dicho, hay sectores poblacionales que han logrado esto.